Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, que las ricas bendiciones del eterno Dios les acompañen. Queremos hoy, en este tiempo sagrado que estamos viviendo, queremos que usted participe de las ricas bendiciones del eterno Dios. Hoy en nuestro programa vamos a hablar acerca de Cristo y el sábado. Un programa, o más bien dicho, un tema que despierta siempre la curiosidad de aquellos que desean estudiar fielmente en la palabra de Dios. Así que va a ser una gran bendición para nosotros ser fieles expositores, para que nuestras vidas realmente puedan vivir conforme a la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Oremos. Bendito Padre y eterno Dios, le damos gracias en este día. Gracias porque nos confiere, Señor, un tiempo especial, un tiempo de comunión, tiempo también de meditación de la palabra de Dios. Por favor, te pedimos humildemente que tú seas glorificado, Señor, que tu nombre sea exaltado en este día. Pedimos también que hoy, oh Dios, sea un tiempo de refrigerio, que el poder del Espíritu Santo sea con nosotros y con cada uno de aquellos que hoy se disponen para la adoración. Lo agradecemos, Señor, y lo pedimos todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, para poder nosotros tener los argumentos, comentarios oportunos y también, obviamente, poder nosotros entender más las Escrituras, tenemos aquí con nosotros al pastor Contreras, que muy gustosamente, siempre muy atento para que juntos desarrollemos esta temática. Recuerde que estamos hablando Cristo y sus leyes. Así que, pastor, una gran bendición que usted se encuentre con nosotros. Gracias, Benedicto. Un saludo muy cordial y grande para todos ustedes, complacidos que nos acompañen, y esperamos que esta lección, muy rica en contenidos y significados, nos sea valiosa a todos. Cristo y el sábado, nada menos. Que Dios nos bendiga. Amén. Quiero comentarles a ustedes, que este es un tema bastante, podría decirse para nosotros, de mucha controversia, En el mundo cristiano tenemos, la mayoría, pues descansan el sábado. Descansa el domingo, la mayoría. Y una minoría descansa el día sábado. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es el día que debemos de descansar? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y aparte de eso, realmente todos los días son días iguales y que yo puedo descansar el día que a mí se me ocurra o el día que yo tenga tiempo. ¿Será que eso es lo que dice la palabra de Dios? Y hoy vamos a hablar de todo esto. Después de descansar, estamos hablando de Dios, el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y lo apartó como el día de descanso para el hombre. Eso es bien importante. Dios hace la creación en 6 días, pero ese día séptimo, Dios reposó de toda la obra que Él había creado y obviamente ese día lo santifica, lo aparta para el descanso del hombre. Y eso es bien importante entender. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día, para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que, mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Entonces hay una razón por el cual Dios creó al hombre. ¿Cuál es esa razón? Que el hombre se llene de amor y reverencia a su Creador. Esa es la gran razón. Eso nosotros no lo encontramos en ningún otro día, más que únicamente en este día. Entonces, al bendecir el séptimo día en el Edén, recuerden, en el Edén, porque ahí comienza todo, recuerden que hoy vamos a hablar, porque justamente muchos dicen que el sábado fue instituido para los judíos. Al bendecir el séptimo día en el Edén, Dios estableció un recordativo de su obra creadora, que es lo que nosotros celebramos, la obra creadora de Dios. El sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la familia humana. O sea, no fue para los judíos,
sino para toda la familia humana. Su observancia había de ser un acto de agradecimiento, de reconocimiento de parte de todos los que habitan la tierra, de que Dios era su creador y su legítimo soberano, de que ellos eran la obra de sus manos y los súbditos de su autoridad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros entonces en sábado? Reconocemos al Dios creador, Él es el legítimo soberano de todo, y también que nosotros somos obra de sus manos, somos súbditos de este reino. Por eso Dios instituye el sábado santo, sábado día del Señor. De esta manera la institución del sábado era enteramente conmemorativa y fue dada para toda la humanidad. No había nada en ella que fuese oscuro o que limitase su observancia a un solo pueblo, es para toda la humanidad. Partiendo de ahí, mi querido amigo y hermano, nosotros leemos en la palabra de Dios, quiero llevarlos justamente a San Marcos capítulo 2, versos 27 y 28. Leamos el consejo de Dios, dice la palabra de Dios. También le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí vemos nosotros la soberanía de Dios sobre toda la humanidad. Pastor, ¿cómo estas declaraciones ya leídas, muy contundentes, cómo hacen o cómo se desvirtúa cuando la mayor parte de personas hoy en día guardan un día que Dios no ha instituido? Cuando tenemos claramente las evidencias. O sea, si nosotros reconocemos el señorío de nuestro Señor Jesucristo, eso lo hice cuando yo declaré que Él era el Señor de mi vida. La pregunta es, ¿por qué seguir las instrucciones de otro Señor? Esa es la pregunta, pastor. Efectivamente, amigos, hay mucho conflicto con respecto a la naturaleza del sábado, su vigencia y ahora reemplazado por el domingo. Pero agreguemos pensamientos a los que hemos escuchado. En primer lugar, el sábado proviene del Edén, no del judaísmo. Esto es un concepto muy importante que se acaba de escuchar. La prueba de ello son los textos de Génesis capítulo 2. Por lo tanto, el sábado es anterior a que hubiera apenas un judío. Recordemos, los judíos descienden de Judá. Judá, a su vez, era hijo de Jacob, Jacob, nieto de Abraham. Así que el sábado, pues, es anterior. Y siendo anterior, se lo dio a Adán y aún dio él mismo el ejemplo, reposando, bendiciendo y declarándolo santo. Cuando lo agrega al mandamiento, en el decálogo dado a Israel, que ahora comentamos eso, allí él pone el modelo. Tú lo harás porque yo lo hice, porque en 6 días Jehová hizo esto y lo otro. Así también el hombre tiene ese modelo de trabajar 6 días y descansar el séptimo. Viene el segundo punto, amigos, es el papel que le cabe a Israel como comunicadora de la verdad de Dios, de los oráculos de Dios. ¿Qué aprovecha el ser judío? Mírenlo en Romanos capítulo 3, versículos 2 y 3. Versículo 1 y 2, vamos a leerlo así mejor. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, el oráculo del Señor. Entonces, ellos tenían que transmitir a todo el planeta el conocimiento de Dios. Si alguien dice, pero ¿en qué parte dice que ellos debían transmitirlo? Mírenlo en Isaías capítulo 49, versículo 6, que se aplica a Jesús primeramente, y luego en Hechos capítulo 13, 46, 47, Pablo toma el texto y lo aplica así, y a Bernabé como representante de la iglesia. Los oráculos de Dios tienen que llegar al mundo entero. Mírelo. Dice, poco es para mí que tú, venía hablando del Cristo, seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús es la salvación hasta lo último. No solamente Jesús, la iglesia llega a serlo según leemos el texto de
Hechos 13, 46, 47, cuando Pablo toma el mismo versículo y se lo aplica a él. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dicen: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, a los judíos. Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Para predicar qué? Porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Así que ese mensaje fue dado a los judíos. Lo rechazan, lo aplican ahora a los cristianos. ¿Qué mensaje, amigos? Comenzamos con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos habían sido ya observados antes por gente no judía. Miremos a Job, capítulo 31. Él cumple los mandamientos de Dios. Veamos el primer versículo nomás. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Si llego a hacer esto, que caiga la desgracia sobre mí, en otras palabras, lo dice a continuación. Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas si viola ese mandamiento. Y note, hacer un pacto con los ojos. Yo no voy a mirar a una virgen porque era hombre casado. Y así, amigos, desde estos versículos en adelante, comienza a dar ejemplos de la observancia de la ley de Dios. Y entonces ahí viene el tema del sábado, que es nuestra discusión. Cuando llega Jesús, amigos, en el primer siglo, el punto muy importante es que Jesús ya lo había dicho, ya lo había anticipado. Yo no vengo a abolir, yo vengo a cumplir. A la hora de cumplir se encuentra con muchos estorbos. Y el principal de ellos, amigos, es la tradición de los ancianos. Tenemos la Biblia y junto con la Biblia lo que ellos llaman hasta el día de hoy la ley oral. Está la ley escrita, que esa es la Biblia, y luego la ley oral, que se compone de la tradición de los ancianos. En Marcos capítulo 7, ahí tenemos un ejemplo de una discusión que hubo con respecto a una práctica de lavarse las manos antes de comer, inventada por los judíos. Pero en el versículo 13, amigos, ahí Jesús dice que hay muchos problemas con otras cosas adicionales. Mírenlo acá. Leemos el versículo anterior para mirar también el contexto. Y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas, y entre ellas los obstáculos para guardar el sábado. Ahí, amigos, se entiende por qué Jesús actuó como actuó cuando Él hacía sus curaciones el sábado. En otras palabras, para entender, el tema de hoy es Cristo y el sábado. Para entender el sábado del Nuevo Testamento, primero hay que ir a Jesús, no al judío. Porque, amigos, había dos maneras de guardar el sábado. ¿Queremos ver? Una manera criminal de los rabinos. La otra manera, la forma de Jesús. Esto aparece con los apóstoles en Hechos 17, otro ejemplo. Una manera criminal que actualmente se está guardando. La gente que acusa. No, amigos, no, olvidemos eso. Miremos a Jesús. Mírenlo en Marcos capítulo 3. Los primeros versículos nos va a dar las dos maneras de guardar el sábado. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en sábado lo sanaría a fin de poder acusarle. Eso es manera criminal de guardar el sábado. Porque guardar el sábado, amigos, es honrar a Dios, es santificarlo, es hacer la voluntad de Dios. Pero cuando uno anda buscando cómo acusar, cómo acechar, al final de la porción dirá cómo destruirlo. Eso es criminal. Sigue la historia. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Jesús no hizo nada hasta ahí. Poner en medio no era cometer ningún pecado, solamente que dialoga con sus opositores. Miremos. Le dice: ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? El judío no entiende, pero ¿qué hacer mal? ¿Quién quiere hacer mal acá? ¿Salvar la vida o quitar la vida? No entiendo. ¿Quién quiere quitar la vida? Pero ellos callaban. Y ahora vamos a ver si era válida la pregunta de Jesús. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, dice al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana, por solamente haber estirado la mano. Jesús ni la tocó,
no trajo ningún medicamento, algún bálsamo para cubrir la mano. No, le dijo, estira la mano. La estiró, se curó. ¿Pero por qué hace eso en sábado? Miren el siguiente versículo. El modo criminal de guardar el sábado. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Entonces, amigos, nos tiene que quedar muy claro que Jesús vino para cumplir el mandamiento y derribar la pared que ellos habían creado de la tradición de los ancianos. Yo tengo acá conmigo, amigos, esta es la tradición de los ancianos, la Mishnah. Junto con esta está la Tosefta, que es otro grupo de escritos muy valiosos, pero este es el mayor. Aquí aparecen las reglas de los judíos de toda la vida judía del primer siglo. Agricultura, comercio, casamiento, divorcio, lo que usted quiera, ahí aparece todo acá. Pero hay dos libros específicos que tratan del sábado y del camino en sábado, de los movimientos en sábado. Tratado número 12 y tratado número 13. En el número 12, que se llama así, Shabbat, trae cada regla, amigos, que nos pasaríamos largo rato explicando la regla y cómo Jesús fue atacando uno y otro y otro. El punto es, amigos, que cuando los padres de la iglesia del siglo II, por su grave problema que traían con el judaísmo, porque los romanos odiaban a los judíos, porque siempre fueron revoltosos. Mírenlo, si quieres ver un ejemplo, en Hechos capítulo 18, versículo 1, cuando el emperador Claudio expulsa a todos los judíos de Roma. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, se fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces se encuentran, y como son del mismo oficio, se ponen de acuerdo para trabajar. ¿Por qué el emperador los expulsa? Amigos, esto fue constante. Había problemas siempre con los judíos donde estuvieran, nada menos que en Roma. Uno esperaría en Jerusalén, no, en Roma allí. Okay. Entonces los romanos no los quieren, sobre todo por las prácticas raras que ellos se traen. La circuncisión, ¿qué es eso? El sábado, ¿de dónde sacaron eso? Era la creencia popular. Entonces, un cristiano, como ocurrió con la iglesia de Roma, que ama a Cristo, toma el Nuevo Testamento, pero se ve con el sábado, que es de los judíos. No, no es de los judíos. Es, amigos, de Adán, de la creación. Dios legó a Adán otra institución, el matrimonio. Y a lo largo de los siglos se mantuvo, excepto ahora en estos días. Cuando empezamos a hablar de ideología de género, matrimonios, en fin, gays, etcétera. Que si hubiera habido en el primer siglo, también los judíos hubieran defendido el matrimonio. Eso es judío. No, eso es de los judíos. No es de la Biblia, es de Adán. Gracias a Dios se mantuvo el matrimonio, pero no el sábado, porque los judíos lo pervirtieron con esa actitud criminal que ellos traían para guardar el sábado. Dije Hechos 17. No alcanza el tiempo para mirar otro ejemplo, esta vez con el apóstol Pablo. Entonces, cuando Jesús enseña del sábado, los cristianos de Roma, para evitar la persecución de la policía romana que andaba detrás de los judíos y de aquellos que practican al modo judío, se encuentran con los cristianos pues buscan cuidarse. No, nosotros no practicamos, los judíos guardan la Pascua, ellos guardan el Cordero, nosotros tenemos el Cordero que es Cristo, ellos guardan la circuncisión, nosotros tenemos el bautismo. Ellos guardan el sábado, nosotros ya tenemos el domingo. Ahí en el segundo siglo ya comienza la práctica del domingo. Así que, amigos, decimos esto porque hasta el día de hoy el mundo religioso, evangélico, católico, toman las ideas de los padres de la iglesia, que a su vez los padres de la iglesia toman el sábado del rabinismo, no de la forma como Jesús lo guardó, toman de la forma errónea como lo guardaron los judíos y lo atacan. Amigos, volvamos a las fuentes del Nuevo Testamento, a la forma en cómo Jesús guardó el sábado. Y cuánta luz tendremos en nuestros corazones. Ya hasta estas alturas ya podemos nosotros ver razones bien importantes por qué guardar el sábado y por qué guardar el domingo. Si usted se da cuenta, nosotros somos cristianos, somos seguidores de Cristo, por lo tanto, como bien se ha dicho, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, aquí en este momento, ¿por qué el sábado? ¿Por qué el domingo? ¿Por qué no ser el martes? ¿Por qué no ser el jueves? Miren estas declaraciones. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre. Ese es el punto. Dios vio
que el sábado era esencial para el hombre. Aún en el paraíso necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada 7 para contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y su bondad. El hombre necesitaba el sábado para que lo recordase más vívidamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia Él, pues todo lo que disfrutaba y poseía, procedía de la mano benéfica de su Creador. Dios quiere que el sábado dirija la mente de los hombres hacia la contemplación de las obras que Él crió. La naturaleza habla a sus sentidos declarando que hay un Dios viviente, creador y supremo soberano del universo. Los cielos, ahí en el Salmo 19, 1 y 2 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión denuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. Entonces, la belleza que cubre la tierra es una demostración del amor de Dios. La podemos contemplar en las colinas eternas, en los corpulentos árboles, en los capullos que se abren y en las delicadas flores. Todas esas cosas nos hablan de Dios. Entonces, el sábado, señalando siempre hacia lo que crió, al quien crió todo, manda a los hombres que abran el gran libro de la naturaleza y escudriñen ahí la sabiduría, el poder y el amor del Creador. Eso es el sábado. Ahora, ¿por qué poner otro día? Esa es la pregunta. ¿Por qué poner otro día? ¿Cuál es la razón? Hay una gran razón. ¿Por qué poner otro día que no fuese el sábado? ¿De dónde viene esta idea? Justamente viene del enemigo de nuestras almas. Dice, para borrar a Dios de la mente de los hombres, Satanás propuso derribar este gran monumento recordativo. Si pudiera inducir a los hombres a olvidar a su Creador, ya no harían esfuerzos para resistir el poder del mal y Satanás estaría seguro de su presa. Entonces, ahí está la razón por qué poner otro día. Es una insinuación de Satanás. ¿Cuál era el propósito? Derribar este monumento recordativo, porque eso es lo que es el sábado. Es un gran monumento recordativo. Si él, Satanás, puede inducir a los hombres a olvidar a su Creador, Satanás ha ganado todo. ¿Qué es lo que ha hecho? Gracias a Dios que hay un remanente. Gracias a Dios que hay un pueblo que todavía pone en alto los mandamientos de Dios. Gracias a ese pueblo es que todavía la vida tiene existencia. De lo contrario, la vida ya estuviera en manos de Satanás. Eso es algo bien importante. Por eso, recuerden que el sábado fue dado a la humanidad entera para conmemorar la obra de la creación. Esa es la razón. Entonces, ¿por qué, pastor? Aquí es el punto. Esa gran treta. O sea, entre otras cosas, a mí me llama la atención estar luchando por preservar un día que no es el día que instituyó. Es estar luchando en contra de Dios. Esa es la gran realidad, porque vimos claramente de dónde viene la idea. ¿De dónde viene la idea? Dios puso un día, el día conmemorativo, su gran monumento de la creación. Ahora viene el hombre, también quiere poner lo suyo, instado, obviamente, por Satanás. Entonces la pregunta es, ¿de qué lado nosotros estaremos? ¿Del lado de Dios, luchando juntos, levantando su bandera? ¿O estamos del lado del hombre, levantando la bandera de Satanás? Bueno, usted elige, pastor. ¿Qué? Es una gran decisión, pastor. Mis queridos amigos, déjenme ilustrar lo que estamos escuchando. Una de las primeras preguntas que hizo Benedicto en su lectura es, ¿y por qué no el martes? ¿Por qué no el miércoles? Cualquier otro día. Y él enfatizó el tema del sábado, pero yo preferiría usar otro lenguaje. No sábado, el séptimo día. Hay una leve diferencia. Dios dio 6 días, haz lo que tú tengas que hacer. En el siguiente momento, espacio que te va a tocar, no es el martes, no es el miércoles, es el siguiente día a los 6 días de actividad. En el siguiente, ahí vamos a estar juntos. Tú vas a estar ocupado 6 días. El siguiente, ahí quiero que estemos juntos. Les cuento esta ilustración. Yo estaba tomando mis clases de teología en Argentina
Ya había tenido mi primera clase de grado, entro a trabajar como pastor, y entonces la asociación me beca para que haga un posgrado. Me voy, entonces dejo a mis hermanos allí, los saludo, les digo, mira hermano, voy a estar ausente 3 meses para hacer estudios intensivos allá en la universidad. Y era como 500 kilómetros. Pero amigos, ¿saben lo que pasó? Mientras yo tomaba clases, sonó el teléfono, que había un teléfono dentro del room de estudio, y uno de los compañeros me dice, te están llamando. ¿Ok? Voy allá y no sabía cómo decirle, era un problema gravísimo que había de un matrimonio, que me ubicaron para solucionar un problema de ellos, de matrimonio. Pero yo estaba teniendo clases, yo tenía que estar atento, al punto que luego me dijeron, ¿tú puedes bajar la voz? Pues no me podía concentrar. Yo quería precisar una clase importante y a la vez atender un problema importante. Pero entonces, ¿qué se requería? Que esta gente, yo le dijera, miren, aguanten un poco, termino mi faena y los atiendo a ustedes. Pregunto, ¿eso es lo lógico? Claro. Pero no podía porque pastor, era la dama, pastor, es urgente, yo necesito, mi marido me abandona, lo que fuera. Y los compañeros otra vez, bájale el volumen, estás hablando muy fuerte, no sé, y no había otro teléfono, no había celular en ese tiempo, para ir a otra parte y conversar con una dama muy atribulada. ¿Qué digo con esto? Yo tenía mis obligaciones, terminadas las cuales inmediatamente atiendo el problema que había que atenderlo. Pero esto va primero y esto va después. Mis queridos amigos, el sábado es la consumación de 6 días de actividades. Y Dios dice, haz lo tuyo y luego dedícame, no el martes, no el jueves, el siguiente día de tus actividades. Quiero que estés conmigo, que es el séptimo día. Amigos, el séptimo día, que le llaman sábado, yo prefiero llamarle el séptimo día. El séptimo día es el día que Dios coronó, así lo presenta en la creación. El nombre sábado se lo dio después. Si uno dice, pero me da igual el lunes, ¿qué problema hay si yo guardo el martes? Yo voy a la iglesia porque me conviene, tengo 6 días de trabajo, perfecto. Llega el séptimo, que es sábado, yo tengo mucho trabajo y buen dinero que me entra. E incluso el domingo me entra, pero el fin de semana es muy largo. Así que el lunes yo te prometo, voy a estar todo el día en la iglesia. No, amigo, no se trata de eso. ¿Dónde está la comunión con Dios? ¿Dónde está? Es como yo le dijera a esta hermana que me llamaba por teléfono. Mire, hermanita, discúlpeme, pero yo tengo que ir a clase y no la voy a poder atender hasta dentro de 3 días porque tengo... ¿Cómo sería eso? Le dije a la hermana, hermana, aguántame 1 hora, yo termino mi clase acá y yo la atiendo. ¿No les parece un poquito más lógico? ¿Qué quiero decir con esto, amigos? El séptimo día es clave para entender lo que Dios puso en la creación. 6 días de intensa actividad para el ser humano. Así como para Dios fue intenso lo que Él hizo, muy bien. Yo te doy 6 días para que hagas tus labores. El día siguiente, de los 6 días, el hombre se lo dedica a Dios para encontrar reposo, encontrar alegría, comunión, alivio, fortaleza. Nada menos que sintonizar con el Creador, hacer un switch, conectarse, poner la corriente y recibir toda la descarga de corriente en el séptimo día. Pero amigos, cuando mucha gente desprecia esto y dice, no, yo lo voy a hacer el domingo, lo hago el lunes, porque el sábado estamos despreciando al Señor, que nos dio ya 6 días para que el séptimo sea dedicado a Él. Este es un tema muy importante. Cuando Jesús vino acá a la tierra, lo puso muy claro. Él no propuso otro día, era el sábado, mal guardado, criminalmente dije hace rato, por los judíos, que Él entonces va a enseñar cómo guardarlo, que era servir. Él pregunta, ¿qué es lícito en sábado? Hacer el bien. O quitar la vida, salvar la vida. Él se dedicaba a eso, porque el sábado fue hecho para el hombre. Claro, el hombre dice, bueno, si fue hecho para mí, pues yo aprovecho, tengo 6 días de trabajo y el séptimo también me dan buena propina, buena ganancia. Así que como está hecho para mí. Amigos, está hecho justamente para que el hombre allí pueda elevarse, ya que en los 6 días ganará su dinero. Pero ¿acaso alcanza el dinero para compensar la gracia del Espíritu, la riqueza del alma? ¿Cuántas cosas, amigos, nos estamos perdiendo en aras de los afanes, del dinero, de las preocupaciones, de cuántas que corremos 6 días? No alcanzan 6 días, necesito 7, 8 días para... Cuando hacemos eso, amigos, perdimos de vista el objetivo de la vida. Dios nos da esto y nos dice, y luego no te olvides, conéctate conmigo. O amigos, no hacemos eso con nuestros celulares. El celular funciona hasta tanto tiempo. Pero yo quiero que funcione, ¿no? Córtale, dile que... Porque te va a acabar el celular. No importa, yo necesito... Y en eso se apaga el celular. ¿Por qué se cortó la corriente?
Pero ¿cómo me dejó colgada la persona? ¿Cómo? Si hasta cierto tiempo se te anda con la batería el celular. Conéctalo y dile, mira, en un rato más te voy a llamar porque se me agotó la batería. Dile así, ya que te quedan, ¿cuántos minutitos para que se te apague el celular? Amigos, Dios nos da 6 días y a veces esos 6 días nos apabullan. Problemas, tensiones, crisis, dinero, gritos, de todo. Y Dios dice, ok, se te acaba ya la batería, ten cuidado, llega el sábado, conéctate rápido. Yo estoy acá para servirte, yo ideé ese día, lo creé para ti, para que tú levantes. Pero amigos, en lugar de eso, en el 7º día, como el celular, ya se está a punto de apagar, seguimos hasta que se apagó del todo, ya ni el sábado responde. Por eso, el 7º día, recordemos, fue creado por Dios para bendición del hombre. Amén. Entonces vemos aquí claramente que hay una mente inteligente detrás de todo esto, porque el hombre lo necesita realmente. Ahora, por ejemplo, yo me hago una pregunta. Pastor, mire, qué interesante, ¿no? Recuerde que cuando hablamos de sábado, hablamos de reposo, sábado, Shabbat es reposo. El pastor agregó la palabra 7º día, justamente que sería lo correcto, 7º día. Nosotros somos adventistas del 7º día, no somos adventistas del sábado, somos del 7º día. Así es. Todo eso es bien importante. Pero miren qué relación está. Por ejemplo, qué gran ejemplo del Señor Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesús en sábado? Es el gran ejemplo que todos tenemos que seguir. Pero hoy en día, tanto los judíos, como bien se ha dicho, su interpretación, en ese caso farisaica, dura, difícil, ¿cómo lo interpretaban ellos? Con hostilidades, con ataques y todo eso. Pero ahora imagínense el Señor Jesús, pastor, el día sábado, él en su hamaca, ¿verdad? Feliz de la vida ahí contemplando la naturaleza, ¿no? ¿Será que eso fue el ejemplo que él nos dejó? Muchos hoy en día, guardadores del sábado, lo hacen de esa manera, contemplando ahí en su sofá, buenas predicaciones ahí. ¿Será que esa es la razón del sábado? Por eso es que hay mal entendimiento justamente de las Santas Escrituras. Vemos nosotros ahí en Éxodo, leamos Éxodo capítulo 20, verso 8 y vamos a leer hasta el 11. Leamos esas declaraciones prácticamente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí vemos nosotros declaraciones muy solemnes. Y ahora hagamos esta comparación. Deuteronomio capítulo 5, verso 12 al 15. Leamos esta declaración. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Tiene un propósito, como Jehová tu Dios te lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hija, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descansase tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Aquí hay un mandamiento, justamente. Dice, acuérdate. O sea, entre otras cosas, ahí en el monte Sinaí, cuando el Señor proclamó su santa ley, las primeras palabras del 4º mandamiento fueron, acuérdate de santificar el día de sábado, lo cual demuestra que el sábado no se instituyó entonces, no nació ahí, se señala su origen, haciéndolo remontar a la creación. Entonces el sábado, ¿dónde se inicia? Justamente en la creación, por una mente, dijimos, inteligente. Dios sabía de todo esto. Entonces, los mandamientos no se iniciaron en el monte Sinaí. Justamente por eso dice, acuérdate. Y esa palabra es bien importante. ¿Por qué razón es importante? Aquí había un punto que tenemos que aprender nosotros. Fue dado a la humanidad entera para conmemorar la obra de la creación
Y algo bien más todavía, también este día fue observado por los patriarcas. Y desde la creación en adelante vemos nosotros que durante todo el servicio de nuestros patriarcas, los que estuvieron en Egipto, esa gente que estuvo bajo servidumbre, todos estos prácticamente era una ordenanza. Y los israelitas, estando en Egipto, fueron obligados por sus amos, en ese caso Faraón, violar el sábado. De esa manera se perdió en gran parte el conocimiento de su santidad. ¿Cuál es el punto? Y por los siglos nosotros, al tener un día que la mayor parte guarda, la mayor parte de cristianos guarda, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Borrar el conocimiento de la santidad del sábado y también borrar del conocimiento de los hombres a su Creador. Eso es realmente una de las razones por el cual se ha levantado el día domingo. Mi querido amigo y hermano, Dios santificó y bendijo el día de reposo. Y no solo eso, también lo santifica, lo aparta, pero también es un monumento conmemorativo. Entonces, este sábado santificado por Dios debía de guardarse como un pacto perpetuo. Y eso es bien importante, pastor. O sea, es un monumento. Todavía Dios sigue siendo el creador. Y mientras Él siga siendo el creador, el sábado tiene vigencia. Quisiera, queridos amigos, comentar la palabra acuérdate. ¿Sí? Déjenme ilustrarlo también. Las ilustraciones pueden ayudar. Hace unos años, mientras en mis tiempos de estudiante, una joven me dedicó una frase que nunca la voy a olvidar. Ella dijo: al hombre la mujer le entra por los ojos, a la mujer el hombre le entra por los oídos. Cortito, hasta el día de hoy lo recuerdo. Cuando una pareja joven se va a casar, son jóvenes, 20añeros, entonces aparecen los consejos, ya sea de la mamá del muchacho, ya sea de la mamá de la muchacha. Y uno de los consejos es, y yo le invito a usted que me está oyendo, si es papá, mamá, y tiene hijos jóvenes, quizá en algunos casos están para casarse o se han casado, ¿qué consejo usted le daría? Acuérdate, hija, acuérdate, para que tú tengas un matrimonio feliz, ahora tú te casas, acuérdate de este consejo. Y usted ahí, ¿qué consejo le daría? Bien, recuerde esta frase que escuchó, que al hombre la mujer le entra por los ojos. Entonces acuérdate, y usted como mamá se las ingenia. Ok, a ver, hija, mira, acuérdate que al hombre, a tu marido, tú le vas a entrar por los ojos. Y luego la mamá del muchacho le dice a su hijo: mira, cuida a mi nuera, yo te voy a dar un consejo, acuérdate, hijo. Ok, mamá, dígame qué consejo me quieres dar. Y sabiendo la mamá este consejo inteligente, que al hombre le entra por los ojos, ok, la mujer, pero que a la mujer le entra por los oídos, pregunto, ¿qué consejo una mamá inteligente le va a dar a su hijo? Mira, como a mi nuera, tu esposa, tú le vas a entrar por los oídos, ¿qué consejo? Cómo el marido tiene que hablarle. Ustedes ya saben el resto, ¿verdad? Palabras dulces, llenas de amor. Esos son los consejos. ¿Cómo lo resumo? Acuérdate, acuérdate. En el caso de nuestro Dios, hizo lo mismo. Acuérdate. ¿Tú quieres ser feliz? Tienes 6 días. Haz lo que tienes que hacer. Pero acuérdate que el 7º día es un día sagrado, reposo para Jehová tu Dios. Pero amigos, el hombre se lo olvida, como ocurre con los matrimonios, que le dieron el consejo. Y sí, que yo le tengo que hablar bonito a mi mujer, pero ella no lo merece porque yo no le digo nada, no le digo. Y nos olvidamos. Y la muchacha lo mismo. Ella dice, yo sé que le tengo que entrar por los ojos, pero ella está ganando sobrepeso. Y no me importa, yo voy a comer y todo. Y el marido le dice, yo te estoy pidiendo, no comas así. Y se olvidó del consejo. Acuérdate que le habían dado cuando era joven y bonita y pasan los años. Entonces, amigos, ese acuérdate es fundamental. Se nos da para que seamos felices desde el comienzo que se instauró el sábado, que fue la creación con Adán y Eva.
hasta la fecha sigue pendiente. Se nos dieron 6 días para hacer labores y acuérdate, para que seas feliz, el sábado es un día santo para Jehová tu Dios. Cuando hacemos eso, amigos, seremos felices. Dios nos va a dar fuerza, bendición, prosperidad, protección, porque Él ya lo dijo. Pero el hombre, como no le interesa mucho, excepto cuando lo necesita, porque el sábado yo tengo mucha obligación, pero luego el lunes tenemos un accidente, voy a orarle a Dios y ahora te acuerdas. Si el sábado, si hubiéramos estado juntos, yo voy a estar siempre contigo. Y pase accidente o no pase, siempre voy a estar contigo. Pero amigos, seamos lógicos, seamos inteligentes. Agrademos a nuestro Dios en ese acuérdate. Satisfacer lo que Él pide es honrarle, reconocerlo. Creador, un amoroso Padre que nos orienta para nuestra felicidad. Tenemos 6 días, aprovechemos al máximo ese tiempo. Llega el sábado, dediquémoslo a Él y luego le podemos decir, Señor, yo cumplo tu mandamiento, te pido ahora que te acuerdes de mí. Ok, hijo, yo sé que tú me oyes. Déjame, yo lo hago en la semana, voy a solucionar tu problema que tú tienes. Y amigos, podemos negociar con Dios, porque Dios oye a los hijos obedientes. Amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 5, verso 15. Aquí hay otra razón. Y para mí es una de las razones bastante de peso. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Y que Jehová tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Aquí hay otra razón más, pastor. ¿Cuál es esa razón? Apunta hacia la liberación divina. En este caso de Israel, ellos estaban esclavos en Egipto. Esta es una razón por el cual, por eso acuérdate del sábado. Es una razón de observancia del día sábado, otra razón más, porque ellos eran esclavos, habían olvidado la santidad del sábado. Entonces, basados en ese texto de Deuteronomio, muchos creen que el sábado es solo para los judíos. Sin embargo, este argumento ignora totalmente el hecho de que el texto de Éxodo señala la creación. Acuérdate, está señalando la creación, que yo soy el creador. Cuando Dios estableció el sábado para toda la humanidad, ¿cuál era la razón? Que se acordaran de Él. Y no solo eso también, para que el hombre disfrutara justamente de todo lo creado. Ahora, un punto bien importante. Recuerden, la liberación de Egipto es un símbolo de la salvación que tenemos en Cristo, ¿o no es así? Sí, justamente, Deuteronomio 5:15 es justamente eso, la liberación de Egipto. Esto para nosotros es un símbolo, una simbología para nosotros en este tiempo. Por lo tanto, mi querido amigo y hermano, el sábado simboliza no solo la creación, sino también la redención. Ahora, la santidad del sábado, del Dios creador, y ahora entramos en el otro punto, la redención. Acuérdate que fuiste esclavo. Eso simboliza redención. Yo te estoy redimiendo. Es otra razón por la cual nosotros tenemos que guardar el sábado. Nosotros, ¿cómo vivíamos? Vivíamos a la mundana. Vivíamos haciendo las obras del mundo, viviendo a nuestra manera, nuestros caprichos, desórdenes y todo ese tipo de cosas. Pero cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, aceptamos su señorío, ¿qué sucede con nosotros? Él nos redime, nos liberó de la esclavitud del pecado. Ahora somos redimidos, somos nuevas criaturas. ¿Con qué propósito? ¿No es el propósito también para nosotros ser santos? ¿No es el propósito también? Por eso dice, acuérdate que yo de dónde te saqué. Es un recordatorio, acuérdate que fuiste siervo, siervo del pecado, siervo de Satanás, siervo del mundo, y ahora Él nos libera. Ahí se produce nuestra redención, y de esa manera, si nosotros leemos Hebreos capítulo 11, verso 3, aquí hay una declaración para entender mejor el asunto. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, hay algo bien importante en esto, pastor. No solo es la conmemoración, no solo es que es un día santo, sino también
el simbolismo para nosotros es nuestra redención. Por eso que guardamos el sábado, para entender nosotros que fuimos redimidos del mundo, y de esa manera para nosotros el sábado es que un recordatorio de dónde nosotros venimos. Tan cierto, amigos, es este punto que quiero traer versículos bíblicos para probarlo. En primer lugar, siendo Jesús el libertador, en sábado obra liberación. Miren los dos conceptos. En Lucas 4:18 nos habla de Cristo como libertador al presentarse en su sermón en Nazaret como el cumplimiento de Isaías 61:1, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Eso lo dice Jesús en el sermón en Nazaret, citando Isaías 61:1. Entonces, Él es el libertador, el Mesías libertador. Pero he aquí que en Lucas 13, versículo 10, en sábado, aplica los dos conceptos. Él como libertador y el sábado como liberación. Mírelo, en capítulo 13, versículo 10 en adelante, leemos. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dice: mujer, noten acá, eres libre de tu enfermedad. ¿La libró? La libró, pero vamos a ver la discusión que tiene con el jefe de la sinagoga. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y daba gritos de alegría a Dios, de glorias. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado. Noten, esa es la forma criminal de guardar el sábado. Cerrado, crítico, juzgando mal todas las cosas. Bien, enojado, dice a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados. No le importa la alegría de una mujer que ahora tiene su espalda sanada. Y no vengan en sábado a causar tanta irreverencia. Qué legalista, amigo. Y ahora noten a Jesús enseñando liberación a continuación. Entonces el Señor le responde: hipócrita, cada uno de vosotros no desata, no libera en el sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en sábado? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que él hacía. Amigos, notemos, el sábado, él mismo dice, si ustedes en sábado no liberan a un animal, lo desatan, lo llevan a... ¿Cuánto más esta hija de Abraham ser liberada en sábado? Porque, amigos, el concepto de liberación, que acabamos de mirarlo en Deuteronomio 5:15. Recuerden que Deuteronomio significa dar la ley por segunda vez. Ahí tenemos el texto. Y 40 años después de haberse dado Éxodo 20, Moisés recapitula la historia. Eso es Deuteronomio, es recapitular. Entonces comienza él a hablarle a la gente y a escribir. Y ahí es cuando él dice, al dar el mandamiento: acuérdate del sábado como se te fue mandado. ¿Cuándo? 40 años atrás. Y entonces agrega este concepto de liberación. No sabemos si los judíos fueron liberados de Egipto en sábado propiamente, pero sí les dijo él: ustedes fueron así, ahora recuerden, el sábado los sacó de la esclavitud para que sean hombres libres. Por lo tanto, no quiero que haya esclavitud en sábado entre ustedes. El criado, todos van a ser libres. Amigos, ¿cuánto más libres del pecado? ¿Cuánto más? Amén. Cuando uno está atado por Satanás y el Señor en sábado quiere que sea un día para el hombre, de libertad, de alegría, de gozo, de gritos, de felicidad. El sábado fue hecho para eso, para el hombre. Pero noten la reacción cerrada del fariseo. Él cree que es trabajar. Esa comprensión tan equivocada del fariseo, reiteramos, la tuvieron los padres de la iglesia del siglo II en adelante, la tienen actualmente todo el mundo antinomianista. Por antinomianismo se dice anti-ley, los que niegan la ley, pero particularmente el sábado. No logran ver, y por eso es tan importante entender a Jesús haciendo sus reformas para vindicar el sábado
como Él quiso hacerlo, como fue diseñado desde la creación, y especialmente el texto de Deuteronomio 5:15 de Moisés, que es un día también de liberación. Amén. Entonces vemos aquí, mi querido amigo y hermano, un punto bien vital para nuestras vidas. Recuerden, el sábado es un monumento para recordar las obras de Dios, recordar a su Creador. Y es una gran bendición tener al Señor Jesús como el gran Creador. Él es mi Salvador. Él es el que me liberó de la esclavitud. Él me redimió, me compró. Porque justamente eso fue lo que hizo Él. Nos compró. ¿Para qué? Para ser libres ¿de qué? De la esclavitud que nosotros teníamos como por el hecho de ser transgresores de la ley de Dios. Ahora soy libre. ¿Libre para qué? Libre para obedecerle, para guardar sus mandamientos. Pero, imagínense, el Señor Jesús como mi Señor, como mi Salvador, Él me dio esa posibilidad de una nueva vida para seguir transgrediendo la ley de Dios, como que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces todos aquellos que guardan el domingo, ¿qué es lo que están conmemorando? Su esclavitud del pecado, porque son transgresores de la ley de Dios. Esto es duro. ¿Sí entendió eso? Guardar el domingo es transgredir la ley de Dios. Por lo consiguiente, yo todavía estoy diciendo que no he sido redimido con la sangre de Cristo. Pero cuando yo guardo el sábado, ¿qué es lo que yo estoy diciéndole? Soy libre del pecado, soy libre del mundo, soy libre de Satanás. Y ahora, con esa libertad vengo a adorar a Dios, con esa libertad. Pero no me diga usted que usted, siendo pecador, siendo una persona violador de los mandamientos, venga y adore en un día que no es el sábado, y usted dice que ese día es santo, que ese día es el día de Dios. Mi querido amigo y hermano, las reglas de Dios son bien claras. ¿No es así, pastor? Saben, amigos, ya lo dijo Benedicto, es duro lo que estamos escuchando, pero a la hora de reflexionar en la obra liberadora de Jesús, de las tradiciones de la Mishnah y de los rabinos, tiró por el suelo todas las teorías de los judíos para poner el sábado tal como el Señor lo diseñó desde la creación. Pero aquí que el enemigo se las ingenió para poner otro día que surge desde Roma por motivos antijudaicos, racistas contra los judíos. Ahora bien, amigos, uno puede creer de corazón. Yo de corazón guardo el domingo porque lo creo. Amigos, es cierto que podemos hacerlo de corazón, pero el testimonio bíblico nos enseña que tenemos que educar la conciencia, Amén. adquirir conocimiento. En el día del juicio, los hombres serán condenados no por lo que creyeron concienzudamente, una mentira, sino porque desecharon conocer la verdad. La verdad es que Jesús vino a quitar las torpezas judías, poner el sábado a hacer el bien, dijo él, lo demostró haciendo feliz a esa mujer. Los judíos entendieron cualquier otra cosa y les llamó hipócrita y habló de liberación. El sábado es un día para que todos seamos liberados también. Amén. Qué gran bendición realmente, pastor, poder estudiar, y bien lo dijo usted, la bendición más grande que todos tenemos es ser libres. Esa es la bendición más grande. Libres, ya sea físicamente, espiritualmente. Esa es la liberalidad, esa es la liberación prácticamente que Dios hizo, y eso logró en la cruz del Calvario por usted y por mí. Disfrutemos el día santo del Señor, que las ricas bendiciones del Señor les guarden. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Amén, amén.